Epa, en vivo. Bienvenido a Santiago del Cuadrado. ¿Qué es lo que es? Todo Bienvenido. fino. Hoy es un día muy Bueno, especial. Todos los días son especiales, hoy es pero un hoy día es especial. más. Hoy estamos aquí celebrando. Tenemos ron. Estamos bueno, somos tres personas el día de hoy. Eso es lo más importante. ¿Qué Yes, más? y Hoy, Heineken. Oye, una voz nueva se une a nosotros. ¿Cómo están? Esto es indistinto al buenas tardes, ¿no? Sí, bueno, no sé, Buenos marico. días, buenas sí, tardes o porque buenas buenas noches, noches, papá. pues. Buenas noches. A Estamos challenger en has Miami. approached. Déjame Buena mandar el vaina. meme Ajá, ese. Santiago, cuéntanos. ¿Quién es esta voz que se nos une aquí? Una voz Esta angelical. Vos, voz bella y ¿cómo te llamas? sensual ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus intenciones? es nuestro segundo invitado. Oh, mira, un portavasos. Oh, no sabía que tenía aquí. Marico, es burde. Ok, X, estoy Oye, bromeando. Santiago, pero Gabriel preséntalo. Ortiz, joder. Gabriel Ortiz. Formalmente, leyendo aquí la descripción que tiene en Twitter, Formalmente, eso es además muy importante. Primero hay de. que hacer la presentación formal. Correcto, además Formalmente. de pana nuestro de toda la vida. No, Actual. hacerla informal, Santiago, esa venía Sí, después. este es el Mira, madre. preámbulo, Bueno, ya te la dilo boca. formal. Estás arruinando, Santiago, el día especial. Ok, Pero presenta, ajá, coño. mira, asistente, Gabriel es asistente de investigación del Centro de Derechos Humanos de LOCAV. Estuve allí. Más bien, ya está a punto de graduarse como abogado de Derecho. Ha sido delegado de ENEMUN y de American Ujú. UCAV, es decir, la delegación que, bueno, una de ellas, la primera, va a Nueva York, estuvo con nosotros en los Modelos de Naciones Unidas, ha sido entrenador en la competencia CEJA, que son simulaciones de la Corte Interamericana y de Sociedad de Debate, además de consejero de la facultad, de su facultad de Derecho, en 2018 y nuestro entrañable y nuestro querido imberbe, imbécil, que lo queremos bastante. Y bueno, y Eh, aparte de todo esto, Hay que Gabriel es un felicitar a idiota. Gabo porque también ha sido aceptado como Ah, pasante en sí, sí, la, sí, en la también. Corte Interamericana. Próximamente lo veremos Importante. allí en Costa Rica Bueno. y metiendo preso a Maduro. Como... Es así, es Es así. así. Bueno, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo fino hoy? Sí, yo soy un imbécil, en Gabriel es un verdad. imbécil, Es ¿sabes? nuestro Soy un imbécil. idiota. Es nuestro Es muy imbécil. bonita Ahora la sí. presentación, en verdad se las agradezco Challenge and mucho, pero approaching. yo tengo que ser Encantado. honesto Pero él es un idiota. con la gente que escucha esta Alejo vaina. se va a quedar Yo soy picado. un idiota. Mentira. Sí, Pero sí, sí, sí. tenemos que hacer las Pero tu presentaciones pana así, quiere pero acá. bueno. Ajá, pero bueno, Santiago, ¿qué vamos a hablar hoy aquí en esta bella Eh, tarde, Antes que nada, noche en bueno, yo España, tarde en México? anuncio mi reto público ante Gabriel a ver quién consigue meter preso primero a Maduro. Si te parece bien, Ok, siempre y ¿Cuántos cuando coños Gabriel lleva acepte. eso? A ok. ver O qué- sea, todos sabemos que va a ganar esa vaina, no deberías ni siquiera de proponerlo, Pero pero está tienes que bien, aceptar primero, acepto. ¿verdad? No puede. Ok, está bien, está bien. Seamos. Acepto el reto. Acepto Miren, el reto. Ah, nosotros tres, junto con un grupo, un núcleo más grande, o sea, formamos parte de una tradición, ya tenemos historia así juntos y es por esa razón, estimada audiencia, porque nadie está viendo esto, pero no importa. Eh, ay, Santiago, ya vamos por el ya te... capítulo 11. Pues, ¿qué es esta vaina? El 7. Bueno, por cierto, les iba Vamos a por el decir que capítulo Este es 20. el 7. Ya tenemos como 3 audiencias, no, weón. ¿Qué no, te y vi, pasa? Ay, vi uno de esta vaina que están haciendo que tiene 30 visitas. O sea, Coño, Américo 30. es que los iba a decir, nuestro video del Cinnamon Challenge, que para la audiencia es un video de idiotas que teníamos como Vamos 13 a años y pasarlo nos allí. comimos una cucharada de Ponlo ahí, ponlo canela. ahí, Sí, ponlo ahí. sí. Si lo puedes poner increíble. Ese video está colgado ahí desde hace como 6 años y tiene 60 visitas. Ustedes esta vaina la están haciendo desde hace aproximadamente Bien, 3 meses. 3 meses y ya tiene 30. Tiene la mitad de lo que nosotros conseguimos en Bien, 6 años. marico. O sea, una Yes. 30 estadística. personas, coño. O sea, y conmigo Sí, aquí, va. seguro. Bueno, 34. y esta semana de paso... Yo la madre. Ajá. Esta Bueno, semana de ahorita paso pones el recibimos link del video. nuestro primer review. Estaba inventando la madre porque Ariel, la sirenita, no tiene que ser negra y tenemos que escuchar Ah, sí, vamos a tenemos que decir escuchar a la esta vaina, audiencia. Ah, marico. ya discutieron eso. Sí. No vi ese capítulo, Sí, va, te la pero pasamos ¿qué? allí. ¿Estaban de acuerdo en que no fuera negra? O sea, a mí me sabe un poco culo, pues, tipo, y es muy fácil En hacerlo. verdad estoy de acuerdo con Deviana. Yo estoy de acuerdo con Deviana. No tiene que ser una sirenita negra. No, no, Santiago no está diciendo que es que no, sino que lo que nos dijeron era que la gente decía como que, ay, marico, si no puede ser negra. Y eso ya tuvimos esta discusión con madre, baja, está en el video. Vean ese video, es increíble. De paso, X. está en Lo voy a cámara poner en la Ajá. descripción como de costumbre.
Mira, pero vamos a hablar del tema de hoy, que es que es un tema importante y está aquí si Ya todos va, yo borrachos. quiero decir Este algo es el antes. preámbulo, hay que calentar. Ya escucha. Rosa Brusín, Santiago, me sirvió un trago de ron increíble que tiene Sí. limón y tiene un ron como de 30.000 bolos que se llama Doblón de Oro, que sabe a vainilla. Audiencia Y es un internacional, ron ¿cuántos dólares son venezolano, eso? altamente recomendado. No sé quiénes serán los dueños de esa vaina, pero lo estoy haciendo publicidad de gratis. 30.000 bolos no es nada de dinero para los que estén en otro Pero país. ¿cuántos Exacto. dólares son? No sé cuántos en dólares No ahorita. sé, marico, ¿cuánto está? Como $3. Exacto. Ok. Y nada, estoy prendido haciendo esto. Estamos Pero Es está como bien, la marico, modalidad sí. entre grados, no importa, vamos bien. Al igual que Guaidó Ah, y el país. Ajá, Bueno, ok, X. entonces el tema de hoy, coño, el Dígase, tema, maldita entonces sea, estamos marico, calentando como motores, 15 papi, no minutos te hablando de reches. aquí. Yo te quiero. Eh, ¿Qué? que te amo, Quiero. Santi, y a ti ¿Qué te también, quiero? Gabo. Cada uno Ajá, de ¿cuál es el nosotros tema? tiene cierta trayectoria o historia, por así decirlo, y habíamos decidido de hablar sobre derechos humanos, particularmente de Venezuela. Déjame escribirlo acá, en el país. Ajá. En particular porque estábamos diciendo que cada uno de nosotros puede ofrecer un enfoque diferente, cada uno en su vaina, con un toque Ujú. anecdótico, y creo que sería como la primera vez que propiamente hablamos del país más que de una manera Sí, es tangencial. un capítulo copiándonos de Escuela de Nada, si no lo han visto. En Escuela de Nada tiene No lo he visto. es un podcast Yo venezolano muy tampoco. bueno. Tiene una vaina en Escuela de Nada que se llama Momento Personal. Esto va a ser como un momento personal, pero no se va a llamar así porque nos van a caer las carajos con el copyright. Entonces esto es como Momento Oro. Esto es un momento oro. Momento, bro. Momento Bien. oro, ¿viste? Bro moment, un bro moment. Bro moment. Un bro moment. Ajá, entonces, ok, ¿quién va a empezar? Santiago. Dale tú, Santiago. Dale, Santiago, empieza tú. Lo decidimos los dos. Tengo, Somos una tengo pánico mayoría. escénico, tengo pánico escénico. Somos dos contra uno ahí. Tengo pánico España escénico, no puedo. bueno, y una monarquía, Así pues. funciona la democracia. No, Somos una chill, pero mayoría. yo soy la oveja, ustedes son los lobos, yo tengo que tener la No, marico. pistola, y vaina. No, mentira, yo se ve que presenté, así que es lo justo. Antes de. Cuando estábamos pensando los temas del episodio, Santiago, tú habías comentado, bueno, justamente el trasfondo diferente de cada uno, que Ujú. cada uno ha estudiado algo diferente, que cada uno también, bueno, ha Bueno, tenido sí, ese lo has enfoque. vivido de formas diferentes, sí. Es así. Y bueno, yo rescato lo que tú ibas a comentar, que querías que comentara, que yo en particular estuve preso. Si quieres Ah, bueno, si sí. quieren verlo de alguna Es así. manera, fui, o sea, víctima de una detención arbitraria. Ujú. Solamente por, o sea, 4 días, me parece una pendejada. Sí. Mi No, compañero, pero fueron 4 días, mano. Eso que aquí sí podemos meternos personalmente yo. Gabriel y yo, pues tú también todavía estás aquí, marico. Eso fueron 4 días de, mano, nervios y ansiedad y, o sea, fue sí, horrible, mano. Aunque, Terrible. aunque hubo, hubieran sido 4 días, marico, si fue algo, o hay sea, Sí, porque audiencia internacional, se debe, bueno, y pueden hacerse la idea que cuando meten preso a alguien en Venezuela, también afecta directamente a todo su círculo cercano. Hay ujú, personas que sufran más afuera de estando detenidos, de los que están detenidos. ujú. ujú. Eh, y bueno, no, yo siempre rescato esto porque nada, yo no sufrí torturas ni nada, pero cuando a mí me liberan, a estos estudiantes del pedagógico de allí en Maracay, ellos se metieron en el campus echando tiros, a ellos también los arrestaron casi igual que a nosotros, ellos los pasaron a tribunales militares, se enfermaron, a las chavas las manosearon, pues, estuvieron con precios comunes. Otro compañero nuestro en la universidad, Antonio Piña, fue presidente del Centro de Bueno, Estudiantes de Urbanismo. Él estuvo preso, si no mal recuerdo, 3 semanas. Y yo conocí a los hermanos bueno. Sánchez, a estos dirigentes de la juventud de PJ. Y si no mal recuerdo, Ujú. fue José Alejandro. A este que está en uno. Ya se ha repetido en varias denuncias, en varios reportes. O sea, es público notorio, pero que él por lo menos fue colgado de las muñecas una noche, lo dejaron allí Wow. toda una noche, Ya, 24 tuvo tortura. horas, Bueno, amenazaban con que iban a violar a su hermana, que iban a matar a la ya, lo familia, ese tipo de torturaron cosas. física y psicológicamente, ¿no? Claro, claro, exacto. Eh, Totalmente. Exacto, pero, o yo, sea, eran funcionarios, o sea, pero, o sea, presuntamente, porque bueno, obviamente aquí
O sea, eso hay unas investigaciones, pero nosotros no vamos a como decir, afirmar así que, bueno, o sea, no Bueno, a tenemos ver, pruebas aquí, pues. Quiero decir. a ver, es que O sea, sí tenemos pruebas, pero no tenemos como el link así puesto aquí. O obviamente sea, No les, tenemos el video. exacto. les voy Pero a... sí fueron funcionarios públicos del Estado, pues. Les voy a pasar el reporte aquí de la OEA. Justamente Ajá, que pero lo que yo justo quería toda esta llegar con semana he esto es estado que, viéndolo. lo que yo quería llegar Um, con esto es que, entonces, Santiago, escucha, lo que quería ujú, llegar con esto es que, Santiago, escucha, váyalo. es que son funcionarios públicos y ahorita estaba yo hablando con Gabriel, ¿no? Le estaba explicando un poquito de teoría Para general. esto exacto, de derechos humanos, porque bueno, Gabriel, o sea, es un experto, pues, más o O menos. sea, ese es el tema. Exacto. Y entonces quería, bueno, que Gabriel explicara un poquito cómo es eso de, porque Gabriel me dijo que lo que yo entendí es que si yo a Gabriel lo mato, Muy bien. que Ahora Hipotéticamente. empieza con él. así yo te mato a ti, yo no estoy infringiendo o sea, yo no estoy como irrespetando los derechos humanos, pues. Es así. Y hay una vaina así que, bueno, yo quería que, bueno, Gabriel explicara un poquito acá, Gabriel. Sí, o sea, porque a ver, parte de lo que yo quería hacer con esta invitación que ustedes me hicieron es explicar como en verdad en qué consiste, porque es demasiado común Es ver de tu a... experiencia, pues, también. Sí, claro, pero lo que quería decir es que Pequeño es demasiado común paréntesis ver a... que cabe destacar, ¿Cómo? un pequeño paréntesis para aclarar, tal y como comentaba Santiago antes, de la misma manera que yo puedo hablar de, bueno, después puedo hablar de mi experiencia como activismo, pero tú, Gabo, o sea, Gabriel, puede hablar de un enfoque más Bueno, académico, que él ha estado justo en las simulaciones de la Corte Interamericana, que ha estudiado sobre el tema, que está ayudando a la recopilación de la situación y puede ofrecer ese enfoque un poquito más técnico, por así decirlo. Exacto, entonces más bien termina de explicar tu experiencia y yo le doy con la parte así más técnica. pero, no, o sea, yo creo que, bueno, o sea, aparte de eso fue, o sea, ¿cómo te sentías cuando estabas detenido? Pues, ¿qué sentías en ese momento? Mira, Y yo lo que sí quiero decir con eso, Santi, es una cosa importante, es, chamo, con tu caso lo que uno sintió, por lo menos en mi caso, es que eso puede pasar. O sea, que uno cuando uno está en esta situación aquí en Venezuela, uno piensa, bueno, esto le pasó a este chamo por Exacto, está irse, como por distante, salir, pues. esta es y una lo sientes como situación una de circunstancia que es ajena a lejanía. ti. Exacto, entonces tú dices, bueno, le pasó a él, posiblemente no me pase a mí, Hasta pero que por le lo menos pase. en tu caso, marico, tú eres un amigo muy querido mío Sí, y no, te Claro. pasó, sí, sí. y te pasó y fue como real, es como, ¿sabes? En una Sí, circunstancia como entra, esta, realmente estamos viviendo en dictadura, cualquiera le Sí, puede marico, pasar. sí, cualquiera puede venir, puede llegar al entra, SEBIN y que, mira, ¿qué es lo que están hablando Pero aquí? cuidado, tum tum, el SEBIN aquí ¿Tú quién mismo. es? Exacto. Sí. Y dice que, mano, pero tómate un ron, Servicio bueno. de Y, inteligencia. sí, y bueno, sí va a ir, no van en paz. Marico, pero es eso, lo que yo sí quiero decir es que con el caso de Viana, yo sentí Viviana es particularmente Santiago, el otro Lo que Santiago. pasa es que yo lo digo por apellidos porque como estaba en Santiago al cuadrado, es Claro. más fácil identificarme por apellido. Yo soy Santiago Rosa Brusín y el otro Santiago es de Santiago de Viana. Y a mis efectos los nombraré por apellido para que la audiencia pueda distinguir quién es Exacto. quién. Entonces, lo que quiero decir es, chamo, tú te das cuenta de que la cosa va de verdad, que es en Sí, serio, claro. que no son efectos especiales, cuando te das cuenta de que le pasó esto a un amigo. Sí. Entonces, bueno, continúa, Santi. Ajá, exacto. O sea, continúa y luego. Varias introduce vainas la vaina allí, voy a ver si puedo poco a poco. Primero, aclaratoria, el SEBIN es el Servicio de Inteligencia en Venezuela, actualmente policía, Sí. policía política. Muy bien. Para los que nos escuchan. La situación de tortura en Venezuela, remitiéndome a lo de los hermanos Sánchez, está en que hay mucha impunidad, hay mucha dilación procesal, que no hay verdaderos esfuerzos para investigar. Entonces, ¿cómo sé que ellos han sido torturados? Porque primero, mi amiga, que era de la juventud, ella me mantenía al tanto, ella fue la primera que me explica. Y en ese reporte que les remití allí, lo coloco en la descripción, es algo que también detallan el panel de expertos de la OEA para determinar la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela, reseña su caso, junto con aproximadamente, creo que fue en 2017, 300 casos, más de 300 casos documentados, conocidos, de tortura en el país. Wow. Y Claro. Respondiendo a la pregunta, o sea, ¿qué sentía yo? Hay anécdotas, hay cosas así puntuales que yo rescato porque yo lo que suelo decir es que es sí, así resumidamente,
que yo siento que fue la mitad de la experiencia, que siento parte que fue un paseo, claro, es agradecer, es reconocer, pero saber que hay gente que lo ha pasado peor, pero sí rescato lo que he aprendido, la impresión que tengo. Y la más importante para mí es como ese sentimiento generalizado, la impresión generalizada de que no hay realmente un Estado de Derecho, de que simplemente se tiene un entendimiento de que la gente va apresada porque sí, que a un venezolano, a nosotros le dice, bueno, obvio, pero en un Estado de Derecho normalmente le dicen, coño, o sea, si te van a Tienes una seguridad arrestar, legal, como dice, seguridad jurídica. ¿Sabes? como dice nuestro código penal, Exacto. tienen que tener una orden de arresto o tienen que estar en flagrancia, no puede ser porque sencillamente porque, bueno, estás protestando, por ejemplo, o estás allí. Y eh, Santi, flagrancia para los que no saben es que te agarren con las manos en la masa, con las pues. O manos sea, en que la te masa. agarren en el acto. Ujú. Porque los funcionarios, Ok. al comienzo, o sea, sí, los primeros días lo que comentaba es que nosotros nos iban a llevar a Zona 7, que es una cárcel así de la PNB, la Policía Nacional, en Caracas. Y yo sentía que nos lo estaban diciendo así como para amenazar con ese que nos La zona faltaba. 7. Zona 7. Suena como una vaina de Marvel Legends of Shield. La Sí, zona y 7. si no me Bueno, que sí, marico. equivoco, puede que me equivoque de centro, pero si pienso en el mismo centro, es allí donde han denunciado un nuevo centro de tortura que se llama el Inframundo, donde Bien. está así oscuro, es un lugar así oscuro, donde meten a full gente, donde que comen también, donde Cabrón. evacúan, donde hacen sus necesidades. No me hacen tu culpa. Algo, bueno, otros, Exacto. pero Mira, Santi, lo dicen con una gran normalidad, o hermano, sea, no te extiendas mucho. Santi, no te extiendas mucho, o sea, porque no, no, Gabriel habla es eso, es aquí. eso. De que se entiende, claro, nosotros nos dicen que estamos pagando los platos rotos de los demás. Que, bueno, nos arrestaron porque éramos los más huevones, pero claro, sencillamente porque no nos había tocado, no porque hubiéramos hecho nada. Y dicho eso, vuelvo a pasarte allí la palabra, Gabo. Espero que haya sido un buen preámbulo en ese sentido. Ajá, ajá. Gabriel, tú ibas a decir. Bueno, pero antes no sé Ibas a... si querías comentar algo de tu experiencia como activista, porque eso también es importante. Sí. Bueno, después de estar detenido brevemente, yo fui observador electoral, o sea, de la consulta nacional, donde se En rechazó el la constituyente 2018, en el 20 de mayo. por parte de Foro Penal. Ujú. Ujú. Y bueno, también he estado en los modelos de Naciones Unidas y una vez que llego aquí a Madrid, yo conozco el capítulo de acá, donde ayudan en un par de actividades, por ejemplo, a visitar a los solicitantes de asilo que estuvieron acá, por ejemplo, proyectar un documental. Eh, Bien, he estado en unas cuantas reuniones allí y, bueno, entre otras cosas, eh, es monitoreando, viendo la situación del examen de Venezuela ante la Corte Penal Internacional para ver qué se puede hacer y, bueno, es algo de lo Importante. que Gabriel y yo Importante. ya hemos hablado antes. Es un granito de arena dentro de lo Ajá. que se puede y aquí estamos. Muy bien. Ajá, Gabriel. Bueno, como ya me presentaron, yo soy Gabriel. Hola, Hola, Gabo. Gabriel. Bien. Em, Ajá. bueno, mi Sobre lo que habló experiencia, Santiago un poquito. eso, mi experiencia y como para darle tecnicismo, porque yo también como que quería como que participar en esto para, sé que suena burda De de gay. Comeflor, pero es educación, Te es queremos, educación en Gabo. derechos humanos. Por eso, porque a mí me preocupa mucho, lo hemos conversado mucho toda la gente que estamos metidos en este medio, esa fuente irresponsable de políticos que tenemos en el país, tanto de un lado De como del oposición otro, como de gobierno, Mario, pues son las de un lado como del también. otro, que insiste, hay violaciones masivas de derechos humanos o a esta persona le violaron derechos humanos. Y eso Claro. es lo que uno denomina en lógica una afirmación gratuita. Una afirmación gratuita es algo que dice sin saber. No tiene ningún respaldo académico ni científico en lo que está diciendo porque eres un maldito irresponsable. Entonces tú agarras y dices, no, una violación de derechos Esa humanos. palabra, Gabriel. Marico, llevas aquí diciendo groserías desde hace 10 minutos. Pero maldito, no, yo no he maldecido, es la diferencia. Es verdad, Maldecir es me feo, disculpo Gabriel. ante la audiencia por haber maldecido. Ajá, pero YouTube no va a quitar la Ajá, plata, nos gracias. van a desmonetizar. Bueno, pero el punto es ese, yo insisto y que quede claro, la gente que normalmente habla de estos temas en derechos humanos y son los que más suenan, son los que menos saben.
Y por eso es que hay que saber más de los temas y buscar espacio suficiente para tener conocimiento sobre ellos. Entonces, afirmación gratuita. Ajá. Ahora, ¿qué experiencia tengo yo? Bueno, yo comencé en este tema porque entré en una delegación, como les explicó los dos Santiago, yo estaba en Modelo de Naciones Unidas, porque nos graduamos del mismo colegio. Naciones Unidas los tres. Como no, me acuerdo, por ejemplo, una vez que estuvimos en un modelo juntos, Santiago y yo, llegamos los dos de un meteorito. Sí. No, mira, pero hay que vale, destacar algo para la audiencia. Tenemos que resaltar lo caritativos que nosotros somos en el sentido de, por ejemplo, como posábamos las fotos haciendo saludos romanos sobre los chistes xenófobos, racistas que hacíamos, o Gabo, en tu caso, cuando tú defendiste defendiste a Saddam Hussein, por ejemplo. Es verdad, yo defendí en un boom a Saddam Hussein y logré ante la Corte Penal Internacional, todo esto de mentira, que saliera absuelto, logramos que saliera absuelto. Bueno, para los que no son de paréntesis, para que Gabriel siga, nosotros estábamos en MUNES, en el colegio, y un MUN es modelo nacional, ahí está, cosas así donde hay simulaciones de cómo son las diferentes cámaras que existen en las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas, exacto, pues. Y bueno, nos divertimos mucho, había un comité que eran muy estúpidos, y bueno, nosotros éramos muy estúpidos también, pero ahora somos un poco más menos estúpidos. Exacto. Y para eso, Gabriel sigue. Ajá. Bueno, yo me metí en este mundo de derechos humanos cuando empecé en la competencia esta ceja, como la ceja que está arriba del ojo. Ajá. Se llama Eduardo Jiménez de Arecha, en honor a un jurista uruguayo que tiene ese nombre. Bueno, que tuvo porque murió. Y F con la mayúscula. F, no F. Ok. Esta es una competencia que se celebra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos anualmente. Y, cónchale, fue una experiencia muy bonita. Por ejemplo, Venezuela nunca había ganado esa competencia. En 2017 ganamos. Y ahí interactúas con los jueces reales de la Corte y aprendes mucho, ¿no? Y bueno, después participé en el American, como lo contaron allá, que es en Washington. Y también aprendí muchísimo. Y las conclusiones que he sacado, ¿por qué pusiste a Julio Borges? Porque sin una ceja. Otro paréntesis, ajá, sigue. Ajá, el punto es que con esto de derechos humanos, yo sí quiero que la gente entienda que eso no es como que lo viera cualquier persona, ¿no? Es decir, el derecho internacional público es una rama muy amplia y es público porque versa sobre los estados, y dentro del derecho internacional público cabe una rama grandísima de derechos. Entonces ahí entra el derecho internacional humanitario, los derechos humanos, y por eso en derechos humanos el único capaz de alguna manera de generar violaciones, cuando uno habla de violaciones de derechos humanos, es el Estado. Y el Estado está conformado por todos los poderes públicos que conforman al Estado, que son el Poder Ejecutivo. En Venezuela son 5. En Venezuela son 5, hay una diferencia porque en la Constitución venezolana... Porque somos unos ladillados y... Exacto, bueno. es Chávez. Eso es necesario. Es muy necesario. Eso es como cuando tienes un trabajo que entregar en una cátedra y quieres darte la inteligente y en lugar de hacer introducción, desarrollo y conclusiones, agrega otra vaina como... Sí, parte 1 de la introducción. Sí, o sea, como, marico, Montesquieu dijo cómo era la vaina, pues, o sea... Sí. Entonces, hay 3 poderes normalmente, que es el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. En Venezuela colocamos 2 más igual de inútiles que los primeros 3. Entonces tenemos el ciudadano y el electoral, que ambos son una mierda. También el ciudadano, porque el ciudadano está el defensor del pueblo y el fiscal. Marico, ahí haciendo ejercicio. Ok, exacto. O sea, ahí publicando en una cuenta de Twitter poemas. Ajá, entonces, bueno, lo que les quiero decir es que solamente se configura una violación de derechos humanos en la medida que el Estado esté involucrado en eso. Entonces, si por ejemplo hay un tema de derecho nacional, que es distinto al derecho internacional, lógicamente, si por ejemplo alguien mata a otra persona, o sea, a mí se me ocurriera ahorita agarrar el cuchillo con el que estamos picando aquí los limones y haciendo la Cuba Libre y matar a Santiago. A Santiago Rosabrusín. A Rosabrusín, porque no puedo matar a Deviano. Si no lo haría. Entonces, ambos. Man, si yo agarro y mato a esa persona, lo mato a él, eso es una violación de un tipo penal venezolano, de derecho penal. Exacto, del país en el que ocurre del país. Y por tanto, allí lo que es la obligación del Estado es responder eficientemente a juzgarme a mí por ser culpable. Garantizar que está protegido, que ese hecho no tiene impunidad, pues. Es correcto. Ahora, si no se protegiera, siendo verificado que yo fui el culpable del asesinato de Santiago, y no me sancionaran, ni me investigaran, eso es una violación de derechos humanos en este caso, porque el Estado incumplió la obligación que tiene. Porque hay impunidad. Exacto. Entonces, lo que quiero que entiendan es
Porque quiero que entiendan, estoy como dando una clase. Sí, es que te va a escuchar gente, mano. Bueno, el 36 personas, ¿cuál es? 34. 34. 34. Lo que quiero que entienda la gente es que las coordenadas aquí, para entender si hay una violación o no de derechos humanos, es el Estado. Y hay que hablar del concepto de obligación, que en derecho una obligación es algo que uno tiene con otra persona. Correcto. O sea, no hay obligaciones con uno mismo. La obligación es algo que te ata y limita tu libertad en favor de otra persona. Por ejemplo, la Coca-Cola que tenemos para la Cuba Libre aquí, la compró Santiago con 10.000 bolos que se suponía que tenía que aportar yo. Y yo no los puse. Entonces ahora yo le doy esos 10.000 bolos a Santiago. Exacto. Si lo hubiese pagado yo no 10.000 tendría esa bolos no es obligación. nada, pero bueno. Exacto. $1. Es $1. Entonces le debo $1 a Santiago. Entonces, para que entiendan, una obligación es algo que tienes a favor de un tercero. El Estado, de acuerdo con las teorías contractualistas, Rousseau, Hobbes, toda esa vaina, el Estado es quien tiene la obligación sobre sus ciudadanos. ¿Ok? Entonces, hay dos obligaciones, de respeto y de garantía. Gabo, La una obligación es de pregunta, respeto. que de allí es donde Dime. surge la sugerencia, o mejor dicho, el principio de responsabilidad de proteger por parte de la comunidad internacional, ¿correcto? Claro, eso ya es de sistema universal, que ya me voy para los sistemas, pero No. sí, el principio de responsabilidad para proteger es un tema muy en boga aquí en Venezuela, porque es el tema de cómo se soluciona una crisis en donde el Estado está siendo incapaz Claro. de salvaguardar los derechos humanos y de paso es quien los está violando. Ujú. Entonces, Ya, ok. ujú. Después de paréntesis, solo para que sepan, nos queda media hora, ¿ok? Ok, entonces en 10 minutos más todo esto para irnos con el otro tema. Para terminar yo, matarla rapidito y Eso. Entonces lo que quiero que entiendan es que público. las obligaciones público están establecidas en un tratado al menos regionalmente, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En América. En América, regionalmente. Ujú. Ese tratado en el artículo 1.1 consagra las obligaciones de los estados y hay dos obligaciones fundamentales. Otro paréntesis. América del continente americano. Claro, continente americano. De hecho, Estados Unidos debería formar parte de la Convención Americana, pero como podrán imaginar, no la firmó. Son especiales. Tipo. Sí, bueno. Estados Unidos. Sí, no la firmó. Y de hecho ese fue el argumento que utilizó Chávez en el 2012 para salirse y denunciar la Convención Americana, que es una denuncia, es salirse un instrumento internacional, que ya voy a hablar de eso. Y rapidito. Pero lo que quiero hablar con las obligaciones, para terminar ese tema, porque eso es lo que más tienen que saber con todo este tema, para que la gente esté informada. Para que sean ciudadanos informados, eso. para que sean 34 personas informadas más en el mundo. Yo apuesto que habrá 36. Importante. Entonces, Okay. entonces, lo que quiero decir es que hay obligaciones de respeto y de garantía. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, yo lo vinculo mucho con los tipos de derechos humanos, porque no hay un solo tipo. Entonces, después que terminó la Guerra Fría, y bueno, no cuando terminó, cuando empezó la Guerra Fría, se creó la ONU en el 45, Correcto. se crearon dos corrientes ideológicas que imperaban en el mundo, que eran los gringos y los soviéticos. Para los gringos hay derechos civiles y políticos, que son derechos que normalmente exigen que el Estado no intervenga en tu vida. No mates, no cierres RCTV, no tortures, etcétera, etcétera. Y ahí, pues, por supuesto, entran derechos clásicos, o sea, derecho a la libertad de expresión, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, derecho a un debido proceso. Casi todo eso se cumple en la medida que el Estado no se meta en tu vida, en tu peo. O sea, es tu vida y tú eres el responsable de tu destino y tu vida. Y luego está la corriente soviética, en donde entran los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y los que trabajamos en derechos humanos como abogados, para no estar diciendo derechos económicos, sociales, culturales y ambientales todo el tiempo, decimos DESCA, en mayúscula. DESCA. Muy práctico. Descaro. Sí, Desca. DESCA. Ajá, exacto, mira ya. Pusiste DESCO. Ajá, exacto. Derechos DESCA. Esto lo vinculamos con las obligaciones de respeto y garantía, porque la obligación de respeto es una obligación que, como son normalmente relacionadas con los derechos civiles y políticos, se cumple en la medida que te abstengas de hacer una determinada conducta. Es decir, no tortures a Santiago, no lo mates. Exacto. En cambio... Claro, en dos platos. Exacto. Los derechos civiles y políticos son los que tú dices cuando respetas hacer algo. No, los civiles y políticos... Ajá. No, es verdad, exacto, tienes toda la razón. Ok, los civiles y Estoy políticos... rascado. La madre. Ya, entonces, ¿cuáles son los de respeto? Los respetos y los de... Y los de garantía. Los de... Ajá, ok, para el público, porque Gabriel habla rapidito. Sí. Porque esto es rapidito. Eso los dijo ella. Resumen... No le digas en español. But that's what you say. Yeah. Los derechos civiles son
Los de las garantías, es decir, y bueno, son los que se No, conforman. los derechos civiles y políticos son los de respeto. Disculpa, los derechos civiles y políticos son los de respeto, que son los que estaban como configurados dentro de Estados Unidos, pues ¿sabes? Exacto. Más o menos según El lado esa. occidental, el lado Ajá, liberal. Exacto, después de la Guerra Mundial, que son los que, bueno, los de respeto es como que, ok, yo voy a dejar de hacer esto Para que tú puedas hacerlo. para que tú, exacto, para que tú estés chévere. Y los de garantía es como que, bueno, el Estado dice, que son los soviéticos, que dice, ok, yo voy a permitir en este espacio que tú puedas hacer esto Exacto, exacto, y exacto. estés chévere, pues. Exacto, porque los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales Los DESCA. entran derechos tales como el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a la salud y el Exacto, derecho a la exacto. educación. Entonces, por lo menos con el derecho al agua, si el Estado no te garantiza que haya El un servicio sistema, público. exacto, que por lo menos Hidrocapital lo tenga, marico, no sé, las cañerías bien, y tú Exacto. no tengas agua, no te está garantizando un espacio para que tú puedas usar ese derecho que tú Porque es tienes. una actividad prestacional del Estado. Es correcto. Entonces, están esos dos tipos de derechos, ¿no? No son excluyentes, no es en blanco y negro, pueden cumplirse obligaciones de los derechos civiles y políticos por medio de obligación de garantía Exacto. y obligaciones de los derechos económicos, sociales y culturales por medio de obligaciones de respeto. Pero al final lo que les quiero dar a entender es que ambos derechos son importantes porque los derechos son, dentro de sus características, interdependientes y ambos se tienen que cumplir. Ujú. Entonces, nada, Interdependiente es. que los derechos, no hay un derecho más importante que otro. Exacto. Porque además los derechos tienen unas características, pero una de ellas muy importante es la interdependencia. Entonces, un Estado, por ejemplo, no puede decir que está cumpliendo un derecho violando otro. Por ejemplo, no te pueden decir que para poderte entregarte las cajas CLAP, que son un programa aquí social que existe, chavista, en donde te dan comida en unas cajas por un precio ínfimo, que eso dependa de que tú seas de una determinada ideología política. Que es el caso. Entonces, es el Claro. caso. O sea, eso depende de si tú eres Eso chavista o ocurre no. acá, pues, Si eres de la oposición, no te van a dar el Exacto. programa Si CLAP. tú no estás registrado en un programa de ayuda social Correcto. que tiene afiliaciones políticas al Estado, tú no recibes esa asistencia. Exacto, entonces ahí hay un claro ejemplo de una violación a la interdependencia de los derechos humanos directamente por parte del Estado, que es que él está garantizando el derecho a la alimentación, violando el derecho a la libertad de pensamiento. Exacto. Y eso es al nivel más básico que existe, porque si nos ponemos, bueno, no nos podemos poner que nos queda tiempo. Hablando de tiempo, sigue. Bueno, entonces bien. nada. Y bueno, la obligación de garantía se divide en 4, que eso no lo he explicado. Se divide en 4 subobligaciones que definió la Corte Interamericana en su primer caso, un caso muy importante, se llama el caso Velázquez Rodríguez. No me acuerdo porque estoy rascado en qué país ocurrió, creo que fue, si mi memoria no me falla, en Honduras. Lo puedes buscar, Santiago, de Viana. Sí, Velasco Rodríguez. Velázquez Rodríguez. Búscalo ahí el link. Ajá, pero Búscalo. mano, para terminar, nos ha hablado de tu experiencia personal en todo Ya esto. voy, porque te voy a explicar la teoría, marico. Entonces, Honduras, en efecto. Qué mamagüevo. Están todos los oyentes ahí anotando ahí en un cuadernito y que verga, marico. creo que fue contra Honduras, de Viana. Honduras, sí, sí. Como Ajá. dije, allí te lo paso. No jodas. Aquí Me acordé. Ajá. Ah, ok, Lo pega, otro bueno. paréntesis. 1988, tengo anotado. Ok, Ok, toda esta información va a estar en la descripción del video exacto. para que ustedes lo puedan buscar y no sean unos pánfilos idiotas desinformados. Y que tenga que copiar que sí, el link. Viéndolo en el video. que- Le tomo una foto así y lo busca así. Ajá. Ah, Bueno, es un caso muy importante porque en ese momento Honduras se encontraba en una dictadura militar y estaba este chamo que se llamaba Manfredo Velázquez Rodríguez, ujú. que lo metieron en una minivan, en un estacionamiento de una minivan blanca, unos funcionarios del Estado y lo Unos mataron. pedófilos. Verga. Una ejecución extrajudicial. Muy bien. ¿Viste? Estoy sorprendido con Rosa Brucín hoy, de verdad. muy Estoy bien. sorprendido. Mano, Grata. eso parecía amigo tuyo. Marico, entonces el tema aquí es que las obligaciones son 4. Hay una obligación de garantía que se divide en una obligación de prevención, lo cual implica que antes de que violen los derechos humanos, mejor crea un clima suficiente para que no se violen. Que no. Previene. Si no previenes y ocurre, investiga. Y si investigas y arrojas un resultado y tienes unos culpables, sanciona. Es decir, no hay impunidad. Y en investigación, por cierto, entra todo el tema de los plazos, que la investigación sea rápida, que no se tarde. Lo estaba hablando con Debian el otro día, el tema del plazo razonable. Correcto. El plazo razonable es un concepto muy importante. Porque la gente dice a veces, mira, este proceso judicial se está tardando, o la administración pública está tardando en darme respuesta. Y dice, bueno, man, ¿y cuál sería un plazo razonable? Bueno, sería burda, arbitrario y peligroso decir que un plazo razonable es 5 años para todos los procesos, Sí. porque cada proceso es diferente. Pero la Corte Interamericana ha dicho que un plazo razonable se determina en función de 4 criterios, Ok. que son la conducta procesal de la víctima, la conducta procesal del Estado, la afectación a los derechos de la víctima y la complejidad del caso. Ok. Y bueno, por último está la obligación de sanción. Ok. Y luego
dije por último porque no era lo último, Bueno, está la obligación de reparación. De nada vale que tú sanciones, hayas investigado, preveniste y tal, pero no repares el Que a daño. largo plazo siga ocurriendo. Pues. Exacto. Y la Corte Interamericana, en un caso después, que se llama Diario Militar contra Guatemala, agregó una quinta obligación que es la de no repetición. Y ustedes se imaginarán, coño, después de todo este peo de haber prevenido, investigado, sancionado y reparado, ¿qué Estado en su sano juicio volvería a violar un derecho humano si ya hizo todo eso? Exacto. O sea, y les pongo un ejemplo reciente. Con Fujimori hubo dos casos importantes, que fue el caso de la Cantuta y Barrios Altos. Fujimori fue un presidente en Perú. En Perú, un dictador, el Ujú. Fujimorazo, y sobre la Asamblea Nacional. Ujú. Y bueno, la Corte Interamericana dijo, man, este dicho tiene que ir preso, pues. Y luego, como Pedro Pablo Kuczynski, que era presidente de Perú, lo iban a meter un voto de censura, el bicho indultó a Fujimori, siendo él responsable por ¿Qué violaciones significa masivas. indultar para los que no conozcan esa palabra? ¿Qué fue eso, man? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Santiago? Hay que orar porque la violación de derechos humanos, sobre todo si es sistemática, es algo muy grave. ¿Qué es esa foto? Ajá, como venía Es diciendo. un sticker de WhatsApp que me lo acaban de pasar, pero ya la borro porque después nos quitan el video. Sí, mano, no necesitas monetizar el video, weón, ¿qué te pasa? Indultar es que un presidente agarre y perdone a una persona por un delito comprobado. Entonces, ellos perdonaron a Fujimori por eso. Entonces, eso no se puede hacer porque ese es un clásico ejemplo de que se está incumpliendo la obligación de no De la repetición. sexta. Exacto, de la quinta. La quinta. Bueno, entonces, bueno, esas son las coordenadas para toda la gente que sepa. Si hay derechos humanos, todo se mide en función de esas obligaciones y el único que lo puede hacer es el Estado. Esa es la teoría. Nice. Yo tenía Ahora, dos preguntas que quería hacer, o sea, Sí. para que contestaras allí. Y me imaginaba, tú, Santiago, que podíamos cerrar allí el tema por cuestiones de tiempo. Bueno, irnos Para- cerrando, o sea, todavía tenemos tiempo, pues. Tenemos Bueno, tiempo. claro. Quedan 20 Recuerda que 3 todavía minutos tenemos el podemos cerrar. tema, el segundo Dale, tema. Dale. Dale, gafo, dale. Mira, para ser un poco más universal, quería dirigirme a las respuestas que ha tenido el mismo régimen, el mismo Estado, con respecto a las violaciones de derechos humanos. El Muy primer bien. argumento que me parece un falaz es que, bueno, en ambos casos siempre redirige o ignora la culpabilidad. Dice que son mentiras las acusaciones, que se respetan los derechos humanos. Y lo que hace primero es señalar a la oposición que hay agentes no estatales que violan derechos humanos. A lo que yo pienso, claro, pero sin ser abogado ni nada parecido, es que, claro, las responsabilidades de un ciudadano son diferentes a las del Estado. Y Totalmente. la segunda es que señalan los derechos sociales, se enfatizan en eso, ¿no? Que le vamos a dar a N millones de los alimentos, la comida, la educación, que es pública, que es gratuita, que son derechos vulnerados, que están hechos mierda, pero que igual no eximen la responsabilidad sobre las violaciones de derechos civiles y políticos. Así que, tocando este tema y pensando lo mismo sobre el retiro de la Corte Interamericana, de la OEA y de estas respuestas falaces, quería saber un poquito de lo que pensabas, Gabo, antes de que, bueno, Santi hablara así sobre un panorama general. Claro. Bueno, mira, dos cosas con eso. La primera es... ¡Ah! Mira, esto Chiste es importante, no me importa, marico, si estamos hablando de una vaina importante, esto es más importante, dos cosas. Marico, es que esto es demasiado importante. Siempre- En Moon, En el colegio. en el colegio, marico, Gabriel siempre que iba a decir una explicación de cualquier vaina, de cualquier cosa que dijera, siempre que iba a responder, incluso en los exámenes, ¿sabes? Incluso si le preguntaban una vaina, siempre era como que, bueno, dos cosas. Pero, o sea, es una broma que ha sido consistente, tipo, como por qué, 10 años, una vaina Lo sigo así, diciendo. marico, o Tan sea, icónico que en lugar de ponerme Gabriel Ortiz en mi camisa de promoción, me puse dos cosas. dos Sí, cosas. de hecho. Yo ya Ajá, estoy ok. viendo desde ahora y este video va a quedar como testimonio para la prosperidad, que cuando Gabriel sea juez de la Corte Interamericana o quién sabe, si incluso la Corte Hola. Penal Coño, hola. o de la Corte, el Tribunal Supremo de Venezuela, no sé, las No, decisiones, las opiniones de la mayoría, las decisiones va a escribirlas así. Dos cosas a Dos considerar. cosas.
Siempre. Dos cosas. Este Dos artículo. cosas. Ok, cierro paréntesis. Dos cosas, ya sea en bueno, ok, en los comentarios, hashtag dos cosas que opinen del video. Dos cosas. Así mismo, mano, ya estamos aquí Colgando teniendo, hashtag. ajá, sí, audiencia interactiva. Ajá, cierro paréntesis, Gabriel, sí. Dos cosas. La primera es que recientemente con este tema de derechos humanos ya está comprobada la responsabilidad internacional de Venezuela por parte de la alta comisionada de la Oficina Totalmente. de Derechos Humanos de la ONU, la Reiteradamente. comisionada Porque Michelle Bachelet, que cabe dijo destacar que es el tercer personalmente. reporte, de paso. Sí, Y cabe destacar que ya eran con pinche de Chávez. bueno, obviamente, Sí, sí. ella es medio socialista hoy, y Sí. se queda sin argumentos, ¿no? Sí. Pero ella dice claramente ahí, en la parte de los DESCA, que es la primera partecita del informe, habla de cómo esta serie de programas sociales que he colocado en boga el Estado han sido justamente los motores de violaciones a los DESCA. Correcto. Es decir, el Estado ha promulgado una serie de iniciativas como los CLAP, como las misiones sociales, y toda esa serie de iniciativas han hecho a todas las personas dependientes del Estado. Y eso está en el reporte. En el Está- informe. Si lo voy puedes a colocar pasar el para link leer la audiencia. Pon ahí el link del informe, Sí, Santi. va. Y bueno, en ese informe, muy claramente, la alta comisionada dice el Estado ha sido responsable de la violación a los DESCA por intentar cumplirlos. Pero es que lo intenta cumplir mal, porque hace que todas las personas resulten dependientes. Y un Estado que hace a las personas dependientes de todo lo que es el Estado, es un Estado que está promoviendo las violaciones a los derechos humanos, porque es mentira que el Estado va a ser eficiente. Entonces, Correcto. eso es lo primero que te diría con la segunda pregunta. Primera cosa. Segunda cosa. Obviamente los estados que tienen una tradición de violación a los derechos humanos son los primeros que se caracterizan por promover en foros internacionales el discurso de la no injerencia y la insolencia en asuntos internos. Totalmente. Hay un ejemplo que puso un comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que decía que imagínense que ustedes van a un doctor. Entonces van al doctor y le dicen que les duele el estómago. Entonces el doctor Yo te lo va estoy a revisar imaginando. el estómago. No, imagínate. Escucha. Entonces el doctor te va a revisar el estómago y cuando te va a tocar tú le dices no me toque. Está violando mi integridad personal. Entonces el doctor obviamente te va a quitar la bata y se va a quitar la vaina que tiene arriba y decir qué coño la madre te pasa, para qué coño vienes al doctor si no quieres que te revise el estómago. O sea, tengo que tocarte el estómago para determinar qué te está pasando. Lógicamente, si no querías que te tocara, pues manda un email. Entonces, lo que les quiero decir, no tiene ningún sentido que los estados se quejen de que les declaren la responsabilidad internacional en organismos internacionales, sea la Corte Interamericana o sea la ONU, cuando obviamente ellos son responsables y ellos se han comprometido a eso. O sea, cuando tú suscribes un tratado internacional en materia de derechos humanos, tú estás aceptando que esos organismos hagan una revisión de que también estás cumpliendo tú las cosas dentro de tu país. De modo tal que si no las estás cumpliendo bien, no te quejes después, porque tú mismo en un inicio has sido quien ha aceptado la competencia de esos órganos para que vigilen el cumplimiento de tus obligaciones. Claro. Entonces no salgas después diciendo, son enemigos, no pueden meterse en los asuntos internos. Tan es así que en la Constitución venezolana, anoten, en el artículo 23, se ha establecido que tratados en materia de derechos humanos, el 23, tienen jerarquía constitucional e incluso, si son más garantistas que la propia Constitución, tienen una garantía supraconstitucional. Es decir, si hay una contradicción entre un tratado internacional y la Constitución, el tratado es más garantista, entonces prevalece el tratado por encima de la misma Constitución. Imagínense. Es decir, en dos platos. Ajá. Dos cosas. Si hay un tratado, pues, que internacionalmente sancione un incumplimiento que pueda ocurrir dentro de un país, en la Constitución venezolana hay un artículo, el 23. El 23, revísalo. Que dice que si es así el caso, o sea, si hay como dos artículos en la Constitución que están como, bueno, evaluando ese mismo hecho que ocurra, la regulación internacional de la sea que sea el tratado internacional va por encima de lo que diga la Constitución. Pues. Es correcto. Como por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo, les puedo poner un ejemplo, no necesariamente. Rapidito. Hay un caso que se llama La Última Tentación de Cristo contra Chile, que es una película en Chile de una gente evangélica que dice que no le gustó cómo hicieron a la película de Jesucristo. Correcto. Y la Constitución decía que eso lo podían sancionar. Y bueno, al final terminó prevaleciendo por encima del artículo de la Constitución chilena el artículo de la Convención Americana que decía que eso era una violación al derecho a la libertad de pensamiento. Entonces, en Venezuela es igual mutatis que en Chile. Mutandis. Lo que pasa es que en Venezuela se creó una tradición de parte del Tribunal Supremo de Justicia, particularmente por el foro de la Sala Constitucional, que dicen que todas las decisiones de la Corte Interamericana e incluso de la ONU contenciosa, es decir, que enfrenten al Estado contra particulares,
no tienen así. fuerza vinculante. Es así, es así. Entonces, eso está Y mal, que eso destaque está mal. para la audiencia internacional, ha llegado al exabrupto, ha llegado al ridículo de legalizar, de normalizar, banalizar el fuera la justicia militar sobre civiles. De decir que está permitido el Es uso de así, tribunales es militares así. para civiles. Entonces lo que yo les quiero decir es que esto de los derechos humanos no es una cuestión ideológica, para terminar. Esto es una cuestión de que el Estado cumple o no. Y los Estados, sean de dictaduras de derecha o sean dictaduras de izquierda, violan por igual derechos humanos. Correcto. Para un ejemplo, Fujimori violaba del mismo modo que lo hace Maduro. Y Fujimori era tan insolente en denunciar las convenciones internacionales como lo es Maduro, y ambos son de ideología completamente divorciada. De modo tal que la conclusión es muy, muy básica. Los Estados violan derechos humanos indistintamente de que piensen en que el capitalismo es bueno o que el socialismo es bueno. Entonces todos los ciudadanos tenemos que estar vigilantes, porque no importa de qué partido político pertenezcan, cualquier persona es capaz, en funciones del Estado, de violar derechos humanos. Y esto no es cuestión de ideología, es cuestión de la dignidad de la persona frente al Estado, que se tiene que reivindicar. Y bueno, eso claro. como conclusión útil de que el Estado venezolano es una mierda. Okay. Bueno, ahora rápidamente, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando Bueno. Con todo lo que ya Santiago mencionó antes, que no me acuerdo porque estoy también yo rascado? Bueno, o sea, cosas que he hecho importantes. En verdad he participado en el Centro de Derechos Humanos. He tenido la oportunidad de participar en una cosa que se llama Amicus Curiae, que son como opiniones de expertos del Centro de Derechos Humanos de la UCAP. Entonces allí de la Universidad Católica Andrés Bello. De la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Y hemos hecho Amicus Curiae, esto es público, por supuesto. ¿Qué significa Amicus Curiae? Amigo de la corte, en latín. Entonces, como que el amigo de la corte como que da asistencia en, Ya va, mira, ¿qué significa esto? ¿A cuál corte lo has hecho de nuevo? En la Corte Interamericana. En la Corte Interamericana en 2 casos. ¿Sabes? Cualquier corte ahí, ¿sabes, marico? Una corte ahí, pues, ¿sabes? Interamericana, o sea, Qué arrecho, pues. Bueno, sí, y lo hicimos en dos opiniones consultivas. La primera sobre el tema de Fujimori y la segunda sobre el tema de la migración masiva de venezolanos. Sí, arrecho, exacto. arrecho. Bueno, y ha sido positiva tu experiencia. Sí, y también estuve en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le pedimos unas medidas cautelares al diputado Williams Dávila y ganamos. Le ganamos a Venezuela en eso. Entonces, bueno, en general ha sido una experiencia muy provechosa, que espero ahorita que me voy para la Corte Interamericana de ampliar y de más que meter preso mí, Maduro. No, y para ganarte el reto, y marico, en particular para ser útil para mi país, marico, porque para eso uno estudia esta vaina, y que estamos en un contexto en donde esto en particular tiene, por más que resulte irónico, mucha materia de estudio en Venezuela, porque es un estado que se está caracterizando por generar esas violaciones. Entonces tenemos una mina de oro en ese sentido para ser responsable y para estudiar. Entonces, para ser útil. Accountability. Coño. Bueno, Gabriel. Gracias. Qué bueno. Par de imbécil. Después de, marico, ya es como una hora hablando, pero clásico de Gabriel. Es culpa nuestra. Aquí. Yo voy a hacer la conclusión de la conclusión, porque para los que no saben, yo estudio comunicación social, que es una carrera muy fácil, marico. Y aún así, aquí viene la parte de la joda, así, yo voy a hacer una película, man. El punto es que esta vaina, o sea, Gabriel y Santiago Viana, son unos cracks en esto. Yo no estoy o sea, no estoy como tan metido en eso, pero yo puedo representar la visión del ciudadano promedio. Y para no hacer esto muy largo, porque nos queda un tema importante todavía por hablar, que está ya anotado en el blog de notas. No lo leo, pero la gente, nuestros oyentes, los que nos ven por YouTube, saben quiénes son, lo que está anotado. Yo voy a decir como que, bueno, para hacer la conclusión de la conclusión, yo creo que lo más importante aquí es que, bueno, se den una oportunidad a ustedes de abrirse a estos espacios, coño, donde hay como información que explica el tema, y tráguense su orgullo al momento de opinar si no saben, marico. Totalmente. Porque si opinan sin saber, y esto es algo muy básico en comunicación social, la están cagando. Y lo que decías tú, Gabriel, al principio, las afirmaciones gratuitas. Exacto. Sobre las afirmaciones, ¿cómo es que los estás diciendo, las afirmaciones gratuitas? Que eres una persona que afirma saber del tema y dice que violaciones de derechos humanos y en verdad no tienes ningún respaldo. Exacto. Y sobre todo porque con el afirmación caso de gratuita, derechos humanos, sí, es algo que es muy hit or miss, pues. O sea, es algo que tú o lo pegas o no lo pegas.
y allá hay unos lineamientos que están establecidos para que, coño, ¿sabes? Tú estés haciéndolo o la estés cagando, pues. Entonces, con esto, que es muy delicado, o sea, yo le digo a nuestros oyentes, a la gente en general, y bueno, ya concluyendo esto, porque nos queda otro tema, que si lo vamos a seguir en 5 minutos, marico, en 5 minutos y rascado. Es eso, o sea, dense un espacio para informarse. Bueno, esto es un espacio, marico, tienen, ¿sabes? Sigan a Gabriel en Twitter. @Gabo96 Ortiz. Ahí está en la descripción del video y está también Pongo en... cosas estúpidas, pero también inteligentes. Sí, pero él es inteligente, como pueden ver, habla muy bien. Y bueno, sí, también sigan otra gente que tú recomiendes seguir, también la podemos poner. Miren, yo recomiendo el Centro de Derechos Humanos, que es CDH PISUCAP. El Y Twitter. por supuesto sigan a CIDH, Luego a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana, para que se informen. Exacto, estén bien informados y si van a opinar, tráiganse su orgullo y piensen, tomen una pausa y digan, coño, de verdad yo sé lo que quiero hablar aquí sobre esto. Yo lo que iba a destacar no era justamente... La conclusión cinematográfica aquí. Bueno, Santiago, bueno, ahorita también podemos poner eso en la descripción también. Bueno, ahí está el Centro de Derechos Humanos de la UCAP. La CIDH y la CIDH. ¿Cuál es este? Esta es la CIDH, la Comisión Interamericana. La Comisión y está la Corte. Sigan esas cuentas. No, en lo personal, simplemente yo destacaría que más que quedarse callado, si no saben de un tema, que averigüen y pregunten. Más que quedarse callados, pregunten. Porque, sobre todo en el caso de Venezuela, es sumamente importante. Estamos en un momento en el que la ignorancia, el silencio se puede convertir en complicidad, mata. Así que bueno, para eso estamos. Bueno, listo, ya tenemos la conclusión de coño, Disney, por marico, fin, vale, vamos con los Gold Digger. Nuestra moraleja de la historia. Hasta escena postcrédito. Escena postcrédito. Sí, marico, aquí Villa, como moraleja, sí, ajá. ¿Cuál es el segundo tema? Santiago. Gold Diggers. El caso de los venezolanos en RuneScape. Allí... ¿Qué? No, que se Keanu Reeves, marico. No, esto es para el otro. No, el otro, el de ahorita. O un tema así. ¿Cuál de todo? Gold Digger. Gold Digger, el de RuneScape. Bueno, fíjate, Gabo, recuerda que, bueno, como te había comentado antes, okay, ahí esta modalidad que hemos intentado adoptar, que es básicamente explicarle el tema. Marico, llevamos casi 1 hora aquí, escúchame. Esto lo voy a introducir yo rapidito para resumir esto, y le vamos a pedir la opinión a Gabriel, porque bueno, Gabriel es nuestro invitado y hay que darle prioridad a nuestro invitado. Esta vaina estaba pasando hace como 2 años. Este es nuestro segundo tema, Gold Diggers. Hay un videojuego, los que sepan hay un videojuego que se llama RuneScape. En RuneScape es un juego multijugador masivo, en donde, bueno, tú te creas tu personaje y tal, y andas por el mundo, y hay como una economía interna, ¿sabes? Y puedes hacer cosas, ¿sabes? Y como que es una broma como medieval, fantástica, ¿sabes? Y hay dragones y todas estas cuestiones, y tú, bueno, como que puedes matar animales fantásticos y venderlos, ¿sabes? Y ganar dinero. Pero como es una comunidad donde hay mucha gente interviniendo, ¿sabes? Hay como ya una economía establecida y hay gente que compra el dinero virtual de ese juego para tener ventaja. Ese es el juego, RuneScape. Entonces lo que está pasando, lo que lleva pasando como desde hace 2-3 años para acá, es que el dinero virtual que tú vendes, o sea, que tú haces dentro del juego, tú lo puedes vender, eso es como una fuente de ingreso. Y muchos venezolanos han estado matando animales fantásticos. En este caso hay un dragón verde, hay un video, Santiago, busca el video. A ver, la noticia había salido más o menos como hace 2-3 años, pero el principio de un Gold Digger es eso, una persona que se mete en un juego virtual, así multijugador, para cultivar, por así decirlo, cosechar una moneda virtual que generalmente vale incluso más que, en el caso de Venezuela, China, más que un salario mínimo, más que la moneda del país. Esto es lo que quería llegar. A lo que quería llegar era esto. Esta moneda virtual del juego, tú la puedes vender, ¿no? Por dinero real, en este caso, bueno, dinero real como, bueno, bitcoins o dinero por PayPal, ¿sabes? Estos servicios donde tú puedes tener un monedero virtual. Y en Venezuela hay muchos casos, ahí está, ese aquí yo puse. Hay muchos casos en donde, bueno, hay jugadores que están subsistiendo, ¿sabes? Su salario mínimo, porque puedes llegar a ganar entre $2 y $3 por hora jugando este juego, en el que ese es su sueldo, pues. Y bueno, como que, bueno, hay un video que se los ponemos ahí, que es muy interesante,
para que lo vean. Y bueno, queríamos ver la opinión de Gabriel, que bueno, los que no saben, Santiago y yo somos somos pollos, lo que aquí en Venezuela se dice como pollo, Sí, que es los un nerd. nerds. Pues Gabriel también es nerd, pero marico, él le echaba más bola, pues. Entonces, nosotros como que somos burde de pollo, marico, y jugamos burde de videojuegos, pero Gabriel no. Y bueno, yo le mostré el video más temprano a Gabriel y bueno, quería ver qué opinaba Gabriel sobre todo esto, porque no Sí, llegué. yo opino y después que Bueno, ahí terminamos, marico, debían nos dar la quedan, conclusión. nos quedan que sí, 5 minutos. Man, yo me declaro neófito en el tema. ¿Qué de verdad. significa neófito, marico? Tú sabes una palabra burda rebuscada, Marico, Gabriel. Principiante, neófito es... ¿Tú crees que la ignorante, gente principiante. un diccionario mínimo, me acuerdo? Marico, el neófito es que no sabes nada del tema. Exacto, Pues. principiante, ignorante, sí. Eres un principiante, exacto. Ajá, exacto. ¿Cómo que decía? Había un par de nosotros Noob. que... Un noob. Eres un noob. Noob, Un noob. sí. Pero sí vi el video que le están poniendo allí y vi que la gente se quejaba, marico, de que los venezolanos estuvieran obteniendo dinero de eso. Porque, Estuvieran como irrumpiendo la economía interna del juego. Pues. claro, porque a la gente en otros países le puede parecer que $2-3 no es nada, pero para un venezolano $2-3 son 30.000 bolívares. Sí, es como, ajá, Bueno. hay como una disociación. O sea, En como otras yo- palabras, es la yo comida, es las compras que puedas hacer. Es de lo Sí, que sí, comes, Por de lo eso, que vives. o sea, yo puedo jugar eso y pagarle a Santiago. Entonces lo que le quiero decir es que imagínense que son una persona que se encuentra en una situación bastante mal en Venezuela, en una situación de pobreza, Sí. y puede jugar esto con una laptop, no sé, como me decía Rosa Rocío. Una Canaima que es una laptop que tiene unas especificaciones muy básicas que el gobierno Reparte. facilita, sí, dentro de los programas Eso no sociales. no es tan bien como suena. No suena exactamente como suena porque es una mini laptop esencialmente, que sí, medio disfrazada así con vainas pro gobierno. O sea, no es tan mala, pero es una mierda. Y obviamente pocos niños tienen acceso a eso porque es mentira que el gobierno va a lograrla distribuir con todos los niños. Exacto. El punto es que, imagínate que eres un niño de eso, tienes la posibilidad... O un adulto joven. O un pues. adulto joven, o un carajo que se la pasaba siendo obrero, y man, ves este chance y puedes pasártela de, no sé, 8 horas laborales haciendo esto. ¿Cuánto es 8 por 3? Yo soy malísimo en Marico, matemáticas. todos 24, estudiamos Santiago, 24, Simón 24, Simón Bolívar. 24, 24. 24. 8 por 3 es 24. Ajá. Marico, ¿cuánto es 24? ¿Cuánto es 24? Marico, Dime, dame la calculadora. Dime. Es $24. Ajá. ¿Cuántos son 24 $24 que lo dólares? multiplicas por 10 y tienes cuántos en bolívares. 24 por 10, ¿cuánto es? 240 mil. Marico, tienes 240.000 bolos que yo sé, eso es un mercado, pues. Eso es para semanalmente. ¿cuándo? Semanalmente. Una vaina así, sí. Sí, entonces juegas un día, 8 horas, haces los $3, marico, estás listo, pues. Entonces, ¿qué fue lo que pasó por lo que entiendo? La gente se empezó a quejar de esta vaina. Sí, porque había muchos venezolanos o sea, en el mundo virtual en la zona donde salen estos, porque es un animal específico que matan, que son los dragones verdes, que te dan como mucho dinero cuando los matan, pues. Entonces como que estaban como que aniquilando o estaban como quitándole eso a los otros jugadores, ¿ves? Y los otros jugadores no podían conseguir eso, entonces se molestaban con eso. Pero lo que tú dices, no veían como que detrás de ese hecho virtual hay una realidad diferente, ¿sabes? Sí, porque era como que en Reddit agarraban y empezaban a putear a los En Reddit, venezolanos. para los que no saben, Reddit es un foro, o sea, como que la gente se molestó mucho y en foros virtuales empezaban como a hacer guías para cómo lidiar con esta situación. Entonces te hacían guías como cómo matar jugadores venezolanos que están, Correcto, lo eso que es en lo que yo inglés se quería dice comentar. farmeando, exacto. Que estaban farmeando dragones verdes, pues. Y era así casi que una broma medio racista y todo, ¿sabes? Es burda de Sí, mal, sí. es burda de mal porque... Pero es muy interesante porque ellos no lo ven como un problema sociopolítico, ¿sabes? Que afecta En su genuinamente. momento. Claro. Que la mayoría estaban No es por diciendo culpar, de una manera no es bastante por- banal la mejor manera de cómo matar, no es por- diciendo no es por no. culpar a los otros jugadores, no es por culpar, sino que es como que, bueno, o sea, es un juego, pero es un juego que te está garantizando un ingreso mínimo. Bueno, pues, no, con el ya que vaya, tú- con el que tú te ya va, mantienes. a ver, hablar claro. Que Ajá. déjame ver si consigo el Fred. Creo que de todas formas borraron todo, pero vamos a destacar. Allí están diciendo es como que no, o sea, ya entiendo por qué allí andan hablando español y habían unos que sí están así cagados de la risa diciendo no, bueno, dile quita toda la plata. Que es cierta Marico, es que grado la están ignorancia- conscientes de la situación Leviana, hasta que los Leviana. admins. Háblalo. La ignorancia es gratis, mi pana. Entonces, obviamente, ellos Mi desconocen. pana. La ignorancia es gratis.
Entonces, esa gente desconoce, porque ellos nada más saben, porque los gringos tú le preguntas dónde son y te dicen el estado, no te dicen Estados Unidos. No, from Alabama. Mamá huevo. Exacto. Entonces, No, claro, es un juego. Ellos no les. O sea, su realidad no es un venezolano. exacto, ellos desconocen la realidad sociopolítica más allá de lo que pero los puedes la cantina de su casa. Claro, pero los puedes culpar por eso, es lo que yo quiero decir. No, pero Marico, a sí. ver. Lo que pasa es No sé, o sea, afuera de Venezuela, afuera de ellos Venezuela, dividen, pues, afuera no. de Venezuela se sabe. Lo que quiero decir es, un poco siendo abogado del diablo, deberían responsabilizarse por no estar informados sobre eso. ¿Tú qué dices, Deviana? Afuera de la. Fíjate, y me consta porque estoy acá. Afuera del país se sabe que la situación está mal. Pero en esos términos rasos. No se sabe las razones de por qué está mal o cuáles son las condiciones, o sea, por qué se está tan mal como tal. Es decir, la gente no tiene la idea de ese racionamiento de agua, que tiene agua solamente 1 o 2 veces a la semana. Marico, que Los te quitan la luz más de un apagones, la día. misma inseguridad. Miren, una cosa, en los estados de Venezuela, el resto de los estados, que no son el estado Distrito Capital, que es donde está la capital, obviamente, Caracas. del país, que es Caracas. ahorita es literalmente el infierno Mad allá. O sea, Max. allí puedes Es Mad pasar Max. 12, hasta 8, entre 8 y 12 horas sin electricidad. O sea, Es es Mad una vaina Max. Hay horrible. un estado, el estado Zulia, donde yo creo que es un genocidio en progreso. Pues. Sí, marico, es una vaina horrible. Pero bueno, X, conclusión sobre esto, porque nos quedan literalmente 15 segundos. Santiago, Concluye. conclusión en 2 oraciones sobre lo de los Gold Diggers. En 2 cosas. Simple y En 2 llanamente. cosas, conclusión en 2 cosas. Conclusión en 2 cosas. Tienes que decir 2 cosas. Tienes que decir 2 cosas. Mierda. Mira que se acabó el tiempo, mano. Simple y Dale ahí llanamente. rápido, ahí. Yo creo, bueno. 2 cosas. Ajá, Primera coño, ¡ah! Creo, o sea, el meollo del asunto, y creo que lo que queremos decir con esto es que es otra de las demostraciones de qué tan crítica ha llegado a ser así la situación del país, entre muchas otras que podemos hablar en otros momentos. También demuestra, coño, la fucking creatividad, versatilidad, o sea, el ingenio del venezolano, una situación muy deplorable, pero lo importante es dar a conocer eso, o sea, hacer saber a las demás personas e intentar, bueno, intentar generar esa empatía, esa solidaridad. Bueno, yo voy a dar mis 2 cosas. Primero, concuerdo con lo que dijo mi compañero aquí, Santiago de Viana. Me voy a sacar esa primera cosa, concuerdo con lo que tú dijiste. Segunda cosa, yo creo que hay un concepto interesante aquí, no sé si sociológico, que es como la disociación que hay a través del medio en el que ocurre este acontecimiento, pues, porque esto es un medio virtual, ¿sabes? Un videojuego, un medio virtual interactivo a través de internet, ¿sabes? Y es como a pesar bueno, de esa conectividad que existe, hay una asociación de realidades, pero que a pesar de que están disociadas, existen en otra realidad virtual, que es la del juego, y es el hecho de que, bueno, tú le estás quitando una vaina a otra persona que también existe en la misma realidad, que es el gringo, pero como es gringo y vive otra realidad real, no entiende por qué tú lo estás haciendo. Pues yo creo que eso es algo interesante, no para hablar aquí, a caernos a hablar paja, pero creo que es interesante eso de la disociación. Mano, qué buen ron. Sí. ¿Verdad? Dígalo ahí, hermano. Santa Teresa o Cacique. 2 cosas, Gabriel. Mira Santa que tú Teresa, ¿de qué marca es el ron? Tengo que saber. Coño. Ya te la dijimos, lo dije al principio. Doblón de oro. Doblón de oro. Es Es más, deberías etiquetarlos y ponerle la vaina en la biografía. Shoutouts de doblón de oro y tal. Mira, mis conclusiones son las 2 siguientes. cosas. Primero, me parece que es justo que las personas busquen la forma... Doblón de oro. Marico, me parece que es justo que las personas busquen cómo hacer dinero de la forma más eficiente y fácil posible, y si puedes hacer dinero divirtiéndote del carajo, y de paso en Venezuela es full productivo. Exacto. Y en segundo lugar, me parece una hija de putada por parte de lo que vienen siendo los gringos, porque son culpables de los gringos, un ignorante, indistintamente de su sistema de gobierno, de lo que está pasando acá. Entonces, que vengan y nos insulte simplemente porque estamos matando dragones en un videojuego es una hija de putada. Entonces yo sí creo que ellos tienen derecho a matar dragones. O sea, yo estoy convencido profundamente del derecho de los venezolanos a matar dragones en ese juego. RuneScape. Eso. Está bien. Bueno, Yeah. bueno, yo creo que ya podemos ir.
Sí, botar a Bueno, toda esta Tiene gente. constancia Bueno, de voz. bueno, nos vamos. Nada, bueno, síganos, mano. Síganos en Twitter, a mí, a Santiago. Yo voy a difundir esto en Twitter. Sigan a Gabriel en Twitter. De verdad, coño, si quieren estar informados sobre la realidad, ¿cómo es? Jurídica, la palabra. Jurídico, Sobre la realidad jurídico-política, tanto aquí en Venezuela, y De no solo derechos en Venezuela, humanos. sino como Venezuela, sino con el resto del mundo a nivel internacional. Y lo quieren ver desde el punto de vista de un idiota de 23 años, Crack. que es un crack, pero es un idiota. Sigan a Gabriel. ¿Cómo es que es tu tweet, Gabriel? @Gabo96Ortiz y en Instagram igual. Bueno, que ya En está la Instagram igual. imagen. Y bueno, también, si les gustó el video, bueno, Dale compártanlo, like, denle like, suscríbanse. no se suscriban Yo porque... siempre quise decir eso. Yo siempre quise decir eso. Bueno, estás viendo tu sueño, marico. Oye, Déjame decirlo, por favor. Ok, dale. No puede decir que se suscriban. Bueno, se pueden suscribir al canal, pero no tenemos un canal tan montado ahorita, pero suscríbanse, ¿sí? Dilo Bueno, tú, dilo Échale tú. bola. Dale a la campanita para que sepa cuando montamos esta vaina, que Dale siempre la montamos arriba. tarde. Compártelo con tus amigos y, y bueno, Qué marico. ayúdanos a ganar más seguidores y darle a las notificaciones en YouTube. Dale a la campanita. Dale a la campanita, vale. Si el Que video montamos te esta vaina tarde. Bueno, nos fuimos, chao. Chaito. Chao, chao. Baby, bye. Ah, en vez de... Chao.